El siguiente trabajo está realizado bajo el tema Política Educativa. Soy la licenciada Jacqueline Barrera Soriano, esperando que el video sea de su agrado. Comencemos a hablar de neoliberalismo, el cual es un tipo de economía que se fija principalmente en el sistema capitalista. Recordemos que México es un país capitalista y no tiene otro tipo de política como es el de Cuba o países de otra índole, en el cual predomina el socialismo económico. Nuestro país es una nación donde se reconoce principalmente a la industria privada y al hecho de crear riquezas y que éstas pueden generar a su vez una globalización, es decir, exportar e importar, fundamento económico de esta índole. El capitalismo fue introducido principalmente por Carlos Marx en su libro El Capitalista y nos habla de un tipo de economía en el cual nos tenemos que centrar. Después de nuestra introducción vamos a hablar de qué es una política pública. Puesto que este es un modelo formativo, estamos hablando de políticas educativas, tenemos que iniciar conociendo qué es una política pública. Existen muchas definiciones de política pública. Citaremos a Julio Franco Corso en su libro Diseño de Políticas Públicas, donde refiere que una política pública tiene que generar un programa público y a su vez estar centrado en un problema público y finalizar con una acción de gobierno, para a su vez solventar y resolver esa necesidad que apremia a la sociedad. Existen dos tipos de implementación de política pública. La política implementada de tipo bottom-up, o mejor dicho hacia arriba, donde la gente obliga al legislador a crear una política pública, y la política implementada de tipo top-down, donde el legislador identifica la necesidad y crea esa política pública. Cualquiera de estas dos dará como satisfacción una necesidad solventada en la sociedad. Después de que ya conocimos qué son las políticas públicas, tenemos que entender que existen varios tipos de ellas, como las políticas en salud, en el ambiente, en el desarrollo social, en la economía y sobre todo las políticas públicas educativas, por mencionar algunas. Esas políticas públicas son esas acciones del gobierno enfocadas a una necesidad. Entonces, hablemos de nuestro tema central, que es política educativa. Puesto que esta maestría se centra en competencias educativas, mi propuesta de política educativa está enfocada en escuelas bilingües para el nivel medio superior. Es decir, ¿cuáles son los temas fácticos de este índole? Más que nada inician a partir del 2008 y 2009 con la UNESCO y con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Estas organizaciones refieren que el inglés es una lengua franca, o sea, una lengua casi obligatoria para todas las organizaciones a nivel mundial que queremos comunicarnos entre sí. En México existen varios antecedentes o varias reformas en cuestión de generar nuevas políticas para tratar de hacer el inglés algo obligatorio en nuestro país. En la administración actual, en la reforma educativa, Esteban Moctezuma, ante su política pública, está generando que sea obligatorio el hecho de aprender inglés en todos los niveles. Para él, no importa que el maestro no hable inglés. En lo particular, es un poco inadecuada esa aportación. Sin embargo, son políticas públicas que se están buscando. Nuestra política pública de escuelas bilingües a nivel medio superior se centra en la institución educativa llamada Centro Educativo Cruz Azul, en donde el nivel bachillerato cuenta con una educación del sistema inglés. Sin embargo, no puede considerarse 100% bilingüe, puesto que los maestros no cuentan con alguna certificación en Cambridge o en alguna otra institución de prestigio, y asimismo, el nivel de alumnos con alguna certificación es bajo. Entonces, esta política centrada en nuestra institución es hacer escuelas bilingües, en donde las clases de español, geografía, biología sean impartidas en un idioma inglés, de tal manera que puedan incorporarse los conocimientos y la familiarización de todos esos conceptos y aprender realmente. ¿Qué es el diseño de nuestra política educativa? Debemos entender un respaldo ideológico político, el marco legal en lo que se relaciona a un sistema ideológico político. ¿Cuáles son los parámetros aquí de nuestro marco legal? Primero que nada, los tratados internacionales, como ya vimos, que son organismos de carácter internacional. Así como México ha participado en muchos organismos internacionales y después en nuestra Constitución, como en el artículo 3 de la educación, habla de muchos marcos normativos en cuestión de las características de nuestra educación. El número 2 va de acuerdo a la valoración de los criterios políticos.
Es de suma importancia conocer todos los hechos fácticos que han ocurrido. Esto ya lo mencionamos con anterioridad, sobre todas las propuestas que se han tenido que ir realizando sexenio tras sexenio para políticas. En el número 3 consiste en la valoración de los criterios técnicos, donde lo más válido es el concepto de eficacia y eficiencia. La eficacia tiene que ver con el desarrollo de la economía, que este proyecto sea viable y llegue a tener un buen resultado. Y la eficiencia es que este mismo servicio vaya a tener los beneficios deseados, de tal manera que estas dos nos den una efectividad en este proyecto. La número 4 corresponde a los criterios administrativos que estamos generando. Básicamente son los criterios económicos, de análisis, de evaluación y sobre todo los mismos resultados que vamos a tener. Hablar de la creación de este tema es un tanto complejo. Primero se tiene que generar la implementación, posteriormente una matriz de marco lógico o índice de indicadores de resultados. En esta diapositiva estamos viendo algo que se llama matriz de indicadores de resultados, o lo que algunos otros autores la mencionan como matriz de marco lógico. Esto es fundamental para su creación de una política pública, ya que se debe contar con una matriz de marco lógico, lo cual podemos ver que es una cuadrícula en donde podemos poner todas las características, los supuestos y las probabilidades que puedan surgir, como eventualidades, medios de verificación, es decir, cómo lo vamos a comprobar, cuáles son los indicadores y el resumen narrativo, qué es lo que queremos conseguir. ¿Cuál es el fin de la política? Sin duda, los propósitos, los componentes y algo muy importante, las actividades que vamos a realizar para poder generarlo. Aquí podemos englobar los 4 puntos anteriores con los que ya se aplicaron. Para concluir este diseño de política educativa de escuelas bilingües en educación media superior, enfocada principalmente en el Centro Educativo Cruz Azul, está orientada a la implementación de materias básicas que marca la Secretaría de Educación Pública en un sistema de inglés, para que los alumnos y los maestros se relacionen. Esto tiene que ver, tal como iniciamos en nuestro tema con conceptos de globalización, pues es una necesidad inminente el crecimiento educativo de nuestro país y sobre todo de nuestros estudiantes, porque podemos tener estudiantes de alta calidad. Sin embargo, ¿qué posibilidades existen de que se desarrollen en un curso internacional o que se relacionen en países con otro nivel educativo si no dominan al 100% el inglés o no tienen algún certificado que pueda brindarles abrir puertas para un futuro mejor? De tal manera y por ese motivo es el diseño de esta política educativa. Muchísimas gracias.